esta edición del podcast de Dupla les acompañamos Jimena Rodríguez y Alan Sunderland. Nuestra especialista de hoy, ¿quién es Oncochat? Nuestro invitado de hoy es el Dr. José Eduardo Mares Gil. Además de ser pediatra, tiene una subespecialidad en hematología pediátrica y trasplante de médula ósea en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de Monterrey, Nuevo León. Su experiencia como parte del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, así como ser miembro del Consejo Mexicano de Hematología, nos permitirá tener una charla muy humana sobre los temas de pediatría en la actualidad. Bienvenido, doctor. Hola, Qué gusto tenerle por aquí. Mucho gusto. Hola, José Eduardo. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Hombre, al contrario. Lo primero es, ¿cómo es que llegas y decides ser doctor y especializarte en niños? Bueno, es una pregunta mucha gente me ha hecho. En cuestión de medicina, creo que siempre me ha apasionado la parte de la biología. Un tiempo quise ser biólogo marino. Después no me gustó tanto ya el campo de acción de la biología marina y me puse a buscar en otras ramas. Y fui invitado por un conocido a realizar a asistir a una cirugía. Entonces me apasionó mucho el ver todos los conocimientos, ver que no me desmayé al ver la sangre por primera vez. Y me empezó a llamar mucho la atención el funcionamiento de los órganos y el cuerpo. Creo que pediatría, cuando entré a la carrera dije voy a hacer medicina. Y al principio quería ser cirujano, como todos, yo creo, o la gran mayoría. Y ya al tener trato con los pacientes pediátricos, vi que tienen algo que no te ofrece el adulto mayor, que a veces es una sonrisa o un agradecimiento franco. Entonces me enamoré de esa parte hacia la pediatría. Okay. ¿Y por qué entonces especializarte en la hematología pediátrica? Bueno, siempre me han gustado mucho, mis primeras clases durante la carrera, en el primer semestre llevé histología, que es ver las células de todos los órganos del cuerpo. Y uno de los que me apasionó más fue las células de la sangre. Como a pesar de que es un líquido y la gran mayoría pensamos es rojo, te cortas, sangre es rojo y se acabó. Pero al ver ya su funcionamiento y las células que tiene y las tres funciones principales que tiene, que es llevar el transporte de oxígeno, el defendernos y el protegernos de los sangrados, me llamó mucho la atención. Además, conocí de primera línea el trato del servicio de hematología del hospital universitario y creo que me enamoré del trato hacia el paciente ahí. Entonces, es por lo que decidí hematología. Oye, doctor, ¿y cómo le explicas a un niño qué haces? O sea, ¿a qué te dedicas? Pues creo que a veces subestimamos un poco a los niños. Creemos que no entienden conceptos un poco que nosotros consideramos como avanzados. Pero creo que lo principal es explicar como con analogías. Por ejemplo, tu sangre no solamente es un líquido rojo que cuando te cortas sale, sino que también tiene ciertas funciones. Así como el corazón bombea sangre, los pulmones te llenan tu sangre de oxígeno. La sangre tiene funciones y para hacer esas funciones tiene ciertas células. Las células son como piececitas de Lego que tienen cierta función. Por ejemplo, las células rojas son como carritos de carga que llevan tu oxígeno a todo el cuerpo por todas las venas, que son como la autopista. Tenemos soldaditos, que son las células de defensa y son las células blancas. Y tenemos las plaquetas, que son como la plastiloca, que se pegan entre ellas cuando tenemos algún sangrado y detienen el sangrado. Y es una forma como ponérselo a su nivel de entender un concepto un poco más complejo. Y ahora, y en esa vía y siendo con esa capacidad tan didáctica de explicar, cuéntanos acerca de cómo es que llegaste a especializarte en el tema de los trasplantes de médula ósea. Bueno, por el antecedente, ahí la situación familiar, fue por mi hermano que recibió un trasplante. Perdón. No tienes nada, tómate tu tiempo. Entonces se me hizo muy interesante o como es que no encuentro la palabra escribirlo, como muy increíble que alguien pueda donar un órgano vivo, porque tenemos la noción del trasplante y es un órgano, el corazón, el hígado.
Entonces el ver que es la sangre, que es algo como que constantemente se está cambiando, algunos conceptos como quimerismo, que es cuando ya el trasplante, la persona tiene las células de la otra persona dentro de su cuerpo, que es la sangre de otra persona, es algo como que me maravilló bastante. O sea, y desde ese momento captó mi atención al 100%. Es decir, en este proceso es la adaptación de la sangre. Sí. Cuando te refieres a algo que es vivo, en Ajá. comparación con otros órganos, ¿podrías profundizar un poquito más en esto? Es algo que se está regenerando constantemente. Todos los órganos se reconstruyen a diario, por así decirlo. Pero la sangre tiene el sistema de defensa. Entonces, ¿cómo puede vivir algo que sabe que es de otra persona dentro del cuerpo de otra persona? Y hacer esas funciones. Entonces, fue algo como que me voló la cabeza. Y el otro es de que la persona que dona un corazón ya no puede donar otro corazón. Entonces, la persona que puede donar médula puede donarlo miles de veces. Entonces, es como algo inagotable. Es como que el trasplante, mejor trasplante a mi parecer, porque lo hago. Pero es también porque no tiene como un límite, por así decirlo. Entonces, es muy asequible también. No es tan complicado porque tener un órgano de otra persona es coordinar muchas cosas para que ese órgano llegue. En el de médula ósea, la persona que lo dona al día siguiente o los 2-3 días ya está bien, no tiene ningún problema. ¿En qué momento ocurre este trasplante? ¿O en qué momento dices hay que hacerlo? Hay situaciones o características muy especiales para hacerlo. Generalmente son pacientes que tienen de diagnóstico un tipo de leucemia que sabemos que por sus mutaciones o su forma de ser, ya podemos predecir su pronóstico, de que puede ser de muy mal pronóstico y que a pesar del tratamiento con quimio sea resistente a este. Entonces en ese caso se prefiere hacer el trasplante directo. Hay ciertos como candidatos. El otro punto son los pacientes que tienen problemas de inmunodeficiencias, que su sistema de defensas no funciona de manera adecuada, entonces tenemos que reemplazar su sistema de defensas por uno que funcione. Hay algunas enfermedades como trastornos en el funcionamiento de ciertos órganos que también podemos ayudar con trasplante, ayudar a que mejore la situación del paciente. Y en el último, por ejemplo, cooperamos con los doctores, con los oncólogos pediatras. En pacientes que tienen un tumor muy agresivo, damos un tratamiento agresivo, pero ya tenemos guardamos sus células para hacerle un trasplante de él mismo a él en un futuro, para reponerle todo el daño que causamos por la quimio. Te escucho y pienso como en un ejército vivo, ¿no? En algo Sí. así como que tienes ahí a la caballeriza, por decirlo de una forma. Y a mí me interesa, o sea, que nos platiques acerca, bueno, cómo es este journey, o sea, en el tema del diagnóstico puntualmente en el cáncer. Ahorita nos hablas de todas estas etapas, por decirlo. Okay. Pero, ¿cómo, en qué parte de todo el diagnóstico ya se considera así indispensable hacer este trasplante? Bueno, en parte del todo el viaje que tiene que tener un paciente para acudir con nosotros o en el transcurso de su diagnóstico, creo que la parte más importante es el diagnóstico oportuno. Esa es la parte fundamental. Ningún oncólogo, ningún hematólogo va a poder hacer algo por ese paciente si no se hace un diagnóstico oportuno. Entonces es muy importante tener en mente los datos de alarma tanto del médico primer contacto como del familiar. Paciente que tenga infecciones de repetición, tenga anemia, se vea pálido, le salgan moretones por el resto del cuerpo, puntitos rojos, sangrado de la nariz, que al comer se llene mucho, su abdomen se vea muy abultado, son datos indispensables de alguien tiene que valorarlo. Después de eso sigue la valoración por el médico de primer contacto, que tiene que ver y decir esto no está respondiendo de la manera adecuada, tengo que ir con un subespecialista. Y creo que a veces ahí es el conflicto que a veces hay. El familiar sí lo lleva con un médico, pero el médico se niega por el tabú de pensar que es un cáncer, porque no a todos nos gusta dar esa noticia. Entonces tratan de entrar en negación o tratan de no pensar que tiene eso el paciente, porque a nadie le gusta dar esa noticia. Entonces ya pasando esa barrera, ya pasamos a la parte en la que entramos nosotros del diagnóstico, en lo que hacemos varios estudios para tipificar el tipo de cáncer.
el tipo de leucemia. Existen varios tipos de leucemia. La más común en niños y el cáncer más común es la leucemia linfoblástica aguda. Y el diagnóstico se realiza a base de tomar una muestra de la médula, que es el tuetanito ese de la carne que comemos en los tacos. Con una aguja entramos bajo sedación, hacemos una punción, tomamos un poquito de esa muestra y corremos unos estudios para ver la forma y ver los marcadores o las características de esta célula. Y con eso ya podemos definir si es una linfoblástica aguda, si es una mieloblástica, o algún otro tipo. Y ya de ahí hacemos un tratamiento a la medida para ese paciente, en cuestión del tratamiento con quimioterapia. Si vemos que esas características de esta enfermedad son desde un inicio de mal pronóstico, tratamos de disminuir la cantidad de la enfermedad lo más posible para prepararlo hacia un trasplante. En cuestión del primer episodio, que tiene un tratamiento con quimioterapia, el tratamiento tiene su duración dependiendo de la enfermedad y se da un seguimiento continuo. Son varias fases. Se hace un tratamiento a la medida para el paciente y es como una receta de cocina que vamos siguiendo por cierto tiempo. En el caso del trasplante, ya que vemos la necesidad de hacerlo, se busca un donador y puede ser a base de un familiar. Primeramente nos vamos primero con los hermanos para buscar el idéntico, porque la forma en la que se forman la compatibilidad del trasplante es por parte de la mamá y papá. Entonces es más probable un 25% que tengas un hermano que es igual en esa credencial, por así decirlo, idéntico a ti. Y en el caso de no tener un donador idéntico por uno de los hermanos, podemos hacer un trasplante con mamá o papá, que es un trasplante haploidéntico. Tiene un poquito mayor riesgo de rechazo, porque tenemos que engañar al sistema inmune para que no, como ocultarlo, para que no se dé cuenta que es de alguien más. Y lo último que ha surgido en los años es los bancos de donadores. Hay asociaciones internacionales o mexicanas que tienen un banco de donadores de donadores vivos, por así decirlo, que cualquier persona se puede inscribir, manda una muestra de un raspado de su carrillo de sangre y ellos hacen la tipificación. Dice, tu credencial de donador es esta, tienes estos marcadores. Entonces, si una persona quiere un donador, puede meterse por esa asociación en el buscador de ellos, poner los datos de su compatibilidad y le va a decir, tenemos tantos donadores iguales a ti. Ahora el punto es hacer que ese donador acepte y hacer todo el trámite para que esa médula te llegue a ti. ¿Qué tan tardado es esto? Sí, es un poco tardado. Y el punto principal no es el tiempo, es el costo. Porque la mayoría de estos lugares el costo es de estas asociaciones, ellos lo hacen sin fines de lucro, pero toda la logística de hacer los estudios, llevar al donador, hacer el procedimiento, depurarlo, empacarlo y enviarlo, pues es un poco costoso. Pero más o menos para un donador de este tipo pueden ser de 2 a 4 meses. Entonces es primordial, en cuanto tenemos el diagnóstico, sabemos que es de mal pronóstico, como adelantarnos unos pasos y empezar ese trámite para tener listo todo en el caso de que se necesitara, ¿sí? En el caso del donador que es familiar, es un poco más rápido, pero principalmente el problema que tenemos en mayor medida es el económico, por los estudios que tienen un costo a veces elevado. Oye, José Eduardo, solventando el tema económico, ¿no? Pero llegas a ese momento en que les indicas, ¿no? Ajá. Hay que realizar este trasplante, Sí. ¿no? Y existe la posibilidad de que uno de los donadores sea un familiar cercano, Ajá. ¿no? Sí. En muchas ocasiones es el hermano, quizá en varios momentos es en una etapa temprana. Ajá. ¿Cómo logras ese convencimiento de entender, ¿no?, que el paciente lo necesita y que el donador es fundamental para esta acción, ¿no? En ese caso podría entrar yo en un conflicto de interés, porque yo podría hablar de que el beneficio es mayor para el paciente. Entonces, en ese caso, lo mejor es que haya un tercero que hable con él. Yo voy a llegar con el paciente, explicarle la situación, pero que un tercero sea el encargado de llevar el caso del donador por separado. Explicarle las situaciones,
es raro el paciente, el donador que no acepta por la situación de la premura y por el apego hacia la persona que está padeciéndolo. Pero sí ha habido casos en los que el donador dice yo no puedo donar y no se puede obligar a esa persona. Porque también podemos pensarlo en el sentido de que si algo malo pasara del trasplante, la persona que dona se puede sentir culpable de eso. Y a mí me gustaría entender cómo le haces tú para generar esa conexión con las mamás, papás, con los niños y sobre todo explicarles todo esto que quizá nosotros pues podemos inteligirle, ¿no? Pero de repente entender todo este camino y saber el procedimiento que va a llevar y vivir una niña o un niño, ¿cómo lo haces? Creo que igual que como explicar lo de la sangre, tratar de hacerlo con conceptos que sean un poco más entendibles, no irte a palabras rebuscadas y no dar un paso sin haber corroborado que la persona entendió lo que le explicaste antes. Y lo otro es demostrar desde el primer momento que el paciente, el interés que tienes hacia que lo que tú buscas es que él se cure y generar esa conexión o ese lazo con la persona, de que todo lo que va a pasar tiene un porqué y explicarlo con anterioridad y explicarlo de la mejor manera y un poco también explicando lo que puede pasar a continuación y el proceso de que cómo lo estás llevando a su nivel, a explicarlo a su nivel, la forma de entender, porque eso creo que te lo da un poco más la experiencia, por así decirlo. No es lo mismo el doctor Mares de hace 10 años al doctor Mares de ahorita. Tal vez al principio sí cometía esos errores y al ver que la gente no comprendía lo que le decía, los conceptos a veces muy complejos, tratar de modificar eso para que ellos entiendan al nivel lo que quieren. Y a veces puede ser que pensemos es que la persona tiene estudios universitarios, a quien le estoy dando la noticia, pero en ese momento está en un estado vulnerable, está en choque, o sea, no está en su mejor momento de pensar. Él piensa, mi hijo está enfermo y se acabó. Entonces tienes que tratar de primero dar la comodidad a la persona de que está en un lugar de confianza, que lo vas a ayudar, o tu objetivo es ayudarlo, hacer ese enlazo de confianza, ir explicando poco a poco. Y puedes empezar de la forma más sencilla y ya poco a poco la persona como que se relaja y empieza a tomar, puedes ir aumentando un poco la plática en el sentido de su nivel académico, aunque personas te dicen explícamelo con manzanas y peras y yo así estoy bien. Oye, José Eduardo, me voy a regresar un poquito y voy a tocar dos temas que abordaste, ¿no? La primera es la evolución del médico, ¿no? Sí. No es el mismo hace 10 años que el que hoy soy, ¿no? Sí. Bajo la experiencia y bajo la práctica que he adquirido, ¿no? Pero me voy a regresar un poquito antes, ¿no? El momento que tú viviste en ese acercamiento con el tema de la médula, Sí. ¿no? De manera muy cercana. Hoy día, ¿cómo te ayuda? ¿Qué has aplicado? ¿Qué entendiste de ese momento que hoy dices es invaluable para mí? Creo que la empatía. Esa parte fue lo que más como ya lo sentí en mis entrañas, cuando veo que una persona estoy explicándole a alguien, como que sabe distinguir de que no me está entendiendo o está en la misma situación que yo estuve. Entonces tratas de explicarlo de una manera más sencilla. O sea, esa parte de comprender lo que es el empatizar lo que la otra persona está sintiendo. E incluso, por ejemplo, de si me puede hacer una pregunta el día de hoy y mañana me la vuelve a hacer la misma pregunta, no tomarlo como que ya le expliqué, no lo entendió porque no estaba en ese momento pensando en eso. Tiene su mente pensando, tengo que hacer esto para que se haga esto, y toda la explicación que le di no era el mejor momento de hacerla. Entonces siento que lo que cambió en mí fue un poco eso, la empatía, ponerme en los pies de la persona y saber el momento vulnerable por el que está pasando. En el tema de las segundas opiniones en tu área, ¿cuál es el rol en todo este camino? Creo que es una herramienta muy valiosa. E incluso creo que la mayoría de nosotros nos asesoramos o tenemos nuestro grupo de confianza en el que de repente si tenemos alguna duda acudimos a cierta persona a resolver esas dudas. Puede ser un maestro, puede ser alguien de tu misma generación, puede ser alguien de otra especialidad que tiene
que trabaja en el rubro de lo oncológico. O sea, el médico hace sus segundas opiniones. Entonces, si el médico hace sus segundas opiniones, porque el paciente no debería hacer sus segundas opiniones. Y no creo que no es que si tú tienes tu evidencia de lo que estás haciendo es correcto, no tiene por qué preocuparte que alguien más vaya con otra persona a pedir una segunda opinión. Incluso puede reforzar el lazo con tu paciente o dar un dato que tú no habías visto y puede esa persona ya después ser mi contacto, mi segunda referencia para mí de, oye, ¿qué opinas de este paciente? Claro, hacer equipo con los pacientes. Totalmente. Oye, y en este tema de segundas opiniones, ¿algún momento a ti que te haya marcado? Creo que en mi punto de las segundas opiniones son más de primer contacto, de cuando el paciente me llega, y son las segundas opiniones que pide el médico de primer contacto, el pediatra que recibe al niño, el que me pregunte, oye, es que este niño ya lo han visto 4 personas, ¿tú qué opinas? ¿No sabes qué? Ese niño tiene algo más, mándalo conmigo. O sea, creo que es en lo que la parte que creo que tenemos que trabajar o quitarnos el tabú, que segunda opinión es perder tu paciente. No, creo que la parte importante es que el paciente reciba la mejor atención y también entender tus límites como médico. Yo no puedo saberlo todo. Hay alguien que lo sabe un poco más. Y el que yo no lo sepa no quiere decir que no me haga menos médico. O sea, sé mi límite. Tal vez tenga que estudiar un poco más esa situación en el futuro, pero en este momento, por ese ego, no voy a poner en riesgo a mi paciente y a su familia. ¿En qué caso las personas podrían hacer dupla contigo en tu área? Creo que toda duda que tuviera en la que lo pueda apoyar, estoy abierto. No tengo un tema en específico. Si tienes un paciente que no te está respondiendo al tratamiento por infecciones recurrentes, tiene que valorarlo un segundo especialista. Si ves una biometría hemática, que es el estudio que se hace en mayor cantidad en el mundo, y creo que a veces no, lo damos por sentado, que da mucha información que a veces se nos puede pasar. Si tú ves una alteración en ese estudio, con toda confianza preguntar qué es lo que está cómo lo observas tú, si es necesario hacer algún estudio extra. O sea, creo que el cooperar no es tenemos que quitarle esa parte como de satanizada, además del gremio médico profesional. Oye, José Eduardo, ya de las últimas de mi parte, ¿no? Porque lo que hoy nos has contado, la verdad es que las fibras emocionales, ahora sí que nos la pusiste a flor de piel, ¿no? Por así decirlo. Y en ese sentido, y bajo lo que nos contaste y compartiste, ¿no? Que al final es algo personal, ¿te has topado, te has llegado a encontrar con algún caso en el que digas, ya hicimos todo lo posible, ¿qué más hacemos? Ya no existe alguna respuesta científica, médica, y de repente sucede algo, ¿no? Un milagro, sucede algo inexplicable. ¿Te ha tocado vivir esa situación? Creo que varias veces. También es algo que me apasiona mucho de los niños. Su fuerza es impresionante. Tú puedes ver a un paciente que ya le hiciste todo, estás topado tú en lo intelectual, has hablado con 20 personas diferentes sobre ese caso, incluso has preguntado en congresos de ese paciente y te dicen, es que ya hiciste todo, no puedes hacer algo más, y las personas salen a flote. Tanto en el punto de su fuerza como para recuperarse, como en su fuerza para aceptar lo que viene. Incluso a veces el niño madura más rápido que el adulto en aceptar, pues, que en un momento puede llegar a fallecer. Creo que ellos tienen más, me ha tocado pacientes que te lo dicen francamente. O sea, yo sé que ya se hizo todo lo posible, le agradezco lo que hizo, es necesario que ya, pero ayúdame que mi mamá entienda que ya se llegó hasta el límite. Entonces, siento que eso es algo que siempre me sorprende de los niños, que siempre tienen algo que enseñarte, siempre. O sea, tú crees ya saberlo todo y ellos te dan de esas cátedras de filosofía que son de una frase,
es que, ¿por qué el cielo es azul? Y tú no había pensado en eso, una cosa por el estilo. ¿Son magia los niños? Sí, son magia. Sí, son magia. Oye, ¿y qué consejo le darías a una familia, padres, hijos, familiares cercanos, que están viviendo esta situación? Es un poco difícil, pero el primero es, esto no es culpa de nadie, porque a veces siento que el familiar tiene mucha culpa. ¿Por qué? Porque su hijo está enfermo, pero por más que lo hubiera metido en una burbuja, le hubiera puesto aire lavado, le dejaba la comida limpia, libre de alérgenos, iba a pasar lo que fuera. Entonces, primero, quitar culpas. Y lo otro es de que el tratamiento oncológico es un tratamiento pesado, tanto físicamente como emocionalmente, pero sí hay cura. Y eso hay que tenerlo muy claro como objetivo. Nos podemos curar. Se pueden hacer muchas cosas. Porque todavía tenemos culturalmente el pensamiento de que el cáncer es sentencia de muerte. Y no es así. Ha avanzado mucho en los últimos 20, 30 años. Y imagino que con mis demás colegas han hablado justamente de lo mismo. Que la ciencia cada día avanza. Incluso puede haber tratamiento dentro de 5 años para algo que no era curable en este momento. Entonces, siempre hay una opción, una esperanza para continuar. Wow. Yo creo que eso es lo que nos dejas, doctor, ¿no? La esperanza, entender la importancia de respetar los límites de ambas personas, de tanto en lo físico, en lo económico, en lo emocional, o sea, en todo, en absolutamente todo, y lo importante que es colaborar, Sí. el hacer equipo. Y yo invito a todas las personas que nos están escuchando, incluso que nos están viendo, que te busquen también, que hagan dupla aquí Sí, en claro. www.dupla.doctor, que conozcan más de ti y que lo que nos invitabas al principio, que Alan te preguntaba, si hay cualquier duda, pues acérquense al doctor. Sí. ¿No? Con- Muchísimas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, José Eduardo. Un gusto. Un gusto.